Retomando nuevamente nuestra exposición teórica, tendríamos que decir, retomando la historia de nuestras exposiciones teóricas, que en la última serie corresponden a el análisis crítico de la ideología desde la perspectiva de la fenomenología. Hemos hablado de la constitución de la materia, la constitución de la naturaleza, que supone la constitución del cuerpo, que se convierte en el operador de estas constituciones, y por lo tanto hay que pensar no de manera lineal, sucesiva y secuencial, sino desde la perspectiva de la simultaneidad dinámica, es decir, desde una perspectiva compleja. Y tenemos que hablar entonces también de la constitución del sujeto, que supone correspondencias con el cuerpo, es la experiencia del cuerpo donde se constituye el sujeto o emerge el sujeto a partir precisamente del entramado de sensaciones, de sentidos, de las fenomenologías de la percepción, fundamentalmente de la fenomenología corporal, que es una fenomenología compleja, y en base a interpretaciones mismas del propio cuerpo, de las impresiones mismas del propio cuerpo, de las huellas que dejan las sensaciones en el cuerpo, la interpretación o la hermenéutica, si ustedes quieren, del propio sistema nervioso, se constituye el sujeto, pero se constituye el alma, que para Husserl, como hemos dicho en la anterior exposición, es la comunidad, porque supone la comunidad. Y obviamente tenemos que hablar no solamente de un sujeto solipsista que supone un sujeto singular en relación a su entorno, sino que tenemos que hablar de un sujeto social, porque ese sujeto singular, ese sujeto solipsista no podría acceder ni siquiera a su entorno sin la intervención del sujeto social. Es decir, sin la intervención del lenguaje y de la cultura, sin la intervención de la comunidad de sujetos, del conglomerado de sujetos, donde evidentemente se da el alma como comunidad. Y en ese sentido, entonces, la complejidad se abre a una dinámica mayor de planos y espesores de intensidad que intervienen, se articulan, se intersectan, se entrelazan, se combinan y van componiendo de distinta manera a partir de una centralidad, un núcleo que es el cuerpo mismo, que se abre y se cierra, que se abre en términos de trascendencia y se hunde en términos de inmanencia. Y por lo tanto todo esto hace pues a la complejidad del sujeto. Y es cuando llegamos a la constitución de la espiritualidad. Sabíamos, cuando expusimos la fenomenología del espíritu de Hegel, que para Hegel la comunidad es la cultura, y que sobre todo el espíritu es la comunidad, y en este caso la comunidad cultural. Aquí estamos en Husserl, y en Husserl obviamente el sentido de comunidad adquiere distintas connotaciones, una polifonía de connotaciones, en una proliferación de comunidades que no solamente corresponden a conglomerados de cuerpos, a conglomerados de sujetos, a conglomerados de interrelaciones entre cuerpos y cosas, mundos de cuerpos y mundos de cosas que no pueden zafarse porque están enlazados, sino que corresponden también a esta compleja conjunción de distintas comunidades que hacen precisamente a los horizontes que también están en movimiento, teniendo en cuenta el concepto de horizonte del mismo Husserl. Entonces estamos ante una apertura grande y donde
la interpretación de espíritu, de espiritualidad, de constitución de la espiritualidad adquiere una connotación mayor, puesto que la constitución de la espiritualidad no puede zafarse del conglomerado de cuerpos, del conglomerado de sujetos, de las interacciones de sujetos con sus entornos, de las correspondencias entre sujetos singulares, solipsistas y sujetos sociales, y que no pueden, digamos, zafarse de ninguna manera de lo que corresponde a la naturaleza y por sobre todo de la participación del cuerpo en sus constantes dinámicas y aperturas que sostienen precisamente todo este juego, todo este conglomerado de juegos que hacen a la constitución de la naturaleza, la constitución del cuerpo, la constitución del sujeto, la constitución del alma y la constitución de la espiritualidad. Entonces estamos precisamente en una, podríamos decir, en una concepción compleja, una concepción de constelaciones en distintas dimensiones, pero que se corresponden y se articulan. Y en ese sentido podemos precisamente interpretar mejor, sin pasar por la economía política, es decir, sin pasar por la economía política generalizada, esa economía política de la modernidad, que separa cuerpo y alma, cuerpo y espíritu, valoriza el espíritu y desvaloriza el alma, esa economía política de las diferenciaciones y las separaciones, de la valorización de lo abstracto y de la desvalorización de lo concreto, saliendo de esa genealogía de la modernidad, de la genealogía de la modernidad, que además abarca esas arqueologías de los saberes de la modernidad que requieren necesariamente de una analítica que separa, que diferencia y desvaloriza el cuerpo, la naturaleza, lo concreto para valorizar lo opuesto. O sea, saliendo de eso, Husserl establece correspondencias constantes, permanentes del cuerpo con su entorno, de la trascendencia con la inmanencia, de la subjetividad con las dinámicas de la percepción, de los sujetos solipsistas y sociales en correspondencia con la naturaleza y con el entramado de cuerpos, y por lo tanto, digamos, de la emergencia y las dinámicas de la espiritualidad que no se zafan de ninguna manera en ningún momento de la naturaleza, porque está operando y el cuerpo está operando constantemente en esta emergencia, en esta construcción, en esta constitución de la espiritualidad. Y por lo tanto la espiritualidad logra un gran alcance en esta sincronía, en esta armonía de la complejidad dinámica de los distintos planos de intensidad y de los distintos espesores de intensidad. Entonces estamos pues ante, digamos, otra cosa, es decir, a otra perspectiva, una perspectiva compleja que nos permite, digamos, ya salir de la epísteme moderna e ingresar definitivamente a la epísteme de la complejidad, es decir, a la epísteme de la sincronización simultánea, de la integración simultánea, de la sincronicidad, de la realidad que supone la constitución de la realidad a partir precisamente de ese gran operador que es el cuerpo y los entramados corporales, que suponen además el manejo de esos recursos tan indispensables del ser social que son el lenguaje y la cultura. Entonces ahora estamos en condiciones pues de entender de una manera integral estos fenómenos que han sido atendidos de manera muy parcial por la ideología, por la crítica de la ideología y obviamente, como hemos apuntado, por la crítica materialista de la ideología. Y ya habíamos avanzado en la crítica de la ideología desde la perspectiva de la
crítica de la economía política generalizada, pero no era suficiente. Ahora necesitamos precisamente no perder de vista, digamos, estos substratos, esta conjunción de substratos, este juego de substratos que suponen a su vez sus propias emergencias, sus propias constituciones, que si bien podemos diferenciarlas, no terminan de tener sus correspondencias, no terminan de estar constantemente y dinámicamente entrelazadas. Por ejemplo, la constitución del yo y del cogito, que no son lo mismo, en tanto y en cuanto construcciones de la racionalidad, de una racionalidad que supone precisamente esta emergencia y esta constitución de la subjetividad, pero que siempre está en correspondencia con el cuerpo, con las fenomenologías corporales, y por lo tanto están en correspondencia con la naturaleza. Y a la medida que están en correspondencia con la naturaleza, digamos, la naturaleza, el cuerpo, el entramado del cuerpo, los conglomerados de cuerpo sostienen pues estas constituciones, las hacen posibles, la constitución del yo, la constitución de racionalidad, la construcción de ideas que nos permiten, digamos, interpretaciones teóricas de la realidad. Y por lo tanto la realidad se hace cada vez más rica porque es interpretada. Las interpretaciones forman parte también de esas dinámicas de la realidad. Fíjense lo interesante de la propuesta de Husserl, que ha sido lastimosamente manejado y no citado como corresponde por sociólogos como Weber y después como por Jürgen Habermas, y que se llama manipulados de manera mística por Heidegger. Es decir, Husserl va más allá. Estos filósofos, este sociólogo, no habrían salido de la epísteme de la modernidad, no habrían salido de la economía política generalizada, no habrían salido del mundo expansivo de la ideología. En cambio, Husserl sí, que habría ya ingresado en el pensamiento complejo. Eso es inquietante, interesante y obviamente nos ayuda a comprender mejor aquellos comportamientos que se vuelven problemáticos, aquellos comportamientos sociales que se vuelven problemáticos, que se vuelven incluso a veces indecodificables e indescifrables, que se los puede interpretar muy parcialmente a partir de la teoría de la ideología, de la teoría del conocimiento o de una sociología del conocimiento, incluso de una crítica de la ideología, pero no dejan de ser interpretaciones parciales porque no logran mantenerse ligados a la complejidad, a la perspectiva de la complejidad que para nosotros sigue siendo sinónimo de realidad, de una realidad dinámica y en constante expansión, cambio, modificación y sincronicidad. Entonces se hace más rico el concepto de espiritualidad y también de materialidad. Se hace más comprensible y por lo tanto nos permite, digamos, hacerlo más entendible a todo esto. Y en ese sentido estamos pues ante la apertura de teorías mucho más ricas, mucho más articuladas, integradas, ya no parciales, sino, si ustedes quieren, para usar un viejo término que no corresponde ahora, pero puede ilustrar, holísticas. Y en ese sentido podemos pues pasar a entender eso, a partir de algo que vamos a nombrar, pero no vamos a todavía desarrollar, que es el concepto de horizontes, pero ahora vamos a usar en varios sentidos, por lo menos en dos: horizontes restringidos y horizontes ampliados, horizontes restringidos y horizontes nómadas. Es decir, que si bien los sujetos sociales o grupos de sujetos sociales o colectivos localizados y singulares de sujetos sociales optan por determinados comportamientos problemáticos que los meten en laberintos y que no se resuelven,
Uno de ellos hemos llamado el círculo vicioso del poder. Lo hacen porque a su vez estos sujetos, estos conglomerados, están intencionalmente optando por horizontes restringidos. Y por lo tanto, a pesar de tener la posibilidad, la oportunidad, las condiciones histórico, políticas, económicas, culturales, para usar también otro viejo término, de acceder a los horizontes amplios y además experimentar los horizontes nómadas en una constante apertura, lo hacen intencionalmente, lo hacen, digamos, restringiéndose, inhibiéndose, coartando estas posibilidades de liberar la potencia creativa de la vida y la potencia creativa social, y optan precisamente por enroscarse en sus propios círculos viciosos. Entonces, desde la perspectiva de Husserl se hace más comprensible por qué se hace esto, por qué se mantienen estas perturbaciones problemáticas que son inhibidoras de la humanidad, de las potencias de la humanidad, y sobre todo de las potencias de la humanidad en el sentido de su reinserción a los ciclos vitales, es decir, su reinserción planetaria. Entonces se hace comprensible porque precisamente, digamos, en el marco de las intencionalidades, en el marco de las motivaciones, usan recursos excesivamente estrechos, esquemáticos, dualistas, para resolver problemas que no entienden. Es decir, acortan la dimensión de los problemas, los vuelven, digamos, no solamente abstractos, no solamente esquemáticos, sino simplones que ya no tienen la correspondencia con la complejidad de la realidad y se imaginan que están resolviendo algo cuando más bien no lo resuelven y terminan ahondándose, hundiéndose mayormente en el problema y en las problemáticas. Cuando más bien, digamos, en la medida que hay colectivos sociales que logran romper con sus prejuicios, para usar otro término moderno, pero que puede ayudarnos a ilustrar, avanzan a teorías más amplias, más dinámicas, más ricas e instrumentadas desde el punto de vista de los recursos, que les permiten interpretar mejor las problemáticas y por lo tanto aperturar horizontes. Y de lo que se trata en realidad es de ingresar a los horizontes nómadas, y eso implica ingresar a una constante creatividad de la comprensión y el entendimiento de la complejidad. Y esto implica, digamos, una dinámica, una trascendencia, inmanencia dinámica más grande, con mayor alcance de la espiritualidad humana. Y eso implica a su vez, digamos, que esta espiritualidad humana en correspondencia con la complejidad de la naturaleza, con la complejidad de los entramados corporales, con la complejidad de los entramados subjetivos, esta espiritualidad puede, a su vez, interpretar de manera más integral las problemáticas y, por lo tanto, encontrar salidas de manera constante y, por lo tanto, ingresar a nuevas experiencias de un alcance mayor a la condición aperturante, abierta de la potencia social, de la potencia humana y, por lo tanto, también de la potencia de la vida. Entonces, de eso se trata, de entender esta iniciativa, o más bien falta de iniciativa, esta condición de imposibilidad que se impone en ciertos colectivos humanos para seguir dando vueltas como círculo vicioso alrededor de problemáticas que las reavivan y por lo tanto los hunden cada vez más y los llevan a abismos. En vez de a optar por las aperturas, y esto implica precisamente un juego mayor, más rico,
entre las constituciones de la espiritualidad, las constituciones de la naturaleza, las constituciones corporales, las constituciones de la subjetividad. Y esto implica, obviamente, una apertura mayor o un mayor conocimiento, a un mayor saber, que no pueden cerrarse ni clausurarse, sino que estar en constante apertura. Y esto implica un mejor juego de la ciencia, una mejor incorporación de la ciencia en relación a las problemáticas tratadas, a las soluciones materiales, naturales y sociales de las problemáticas tratadas. Y además pensando en ciencia en su propio, en su propio enriquecimiento, en sus propias dinámicas, en sus propias evoluciones y trastocamientos y transformaciones. Por lo tanto, todo se está transformando y todo puede ser pensado de una manera muy optimista desde el punto de vista de la simultaneidad dinámica de toda esta complejidad. Bueno, pues entonces estamos en mejores condiciones de hacer la crítica a los comportamientos de los colectivos sociales que se hunden en el abismo y prefieren optar por los círculos viciosos de la ideología del poder de una economía destructiva planetaria. Aquí terminaríamos nuestra exposición y obviamente dejamos abiertas las rutas de las siguientes exposiciones desde la perspectiva de la fenomenología, sobre todo expuesta por Husserl en el segundo tomo de Ideas.